Fundamentos espirituales para los hijos. Hay algo bien interesante que recordar y es que en la crianza de los hijos todo tiene que ver con el asunto espiritual. Hoy tuvimos una charla bastante larga con respecto a la familia y tal vez pudimos notar que la familia procede de Dios, por lo tanto el funcionamiento de la familia. Aquí hay mesitas, por acá hay sillas, en estas mesas están desocupadas. Dios los bendiga, sé que están agotados, los quiero bien cerquita porque como están agotados se me duermen. Entonces aquí los puedo despertar entre más cerca mejor. Dios los bendiga a cada uno, a Leo, a Ladies, a cada Silvia, que han estado totalmente dedicados este día a la preparación de todo lo que hemos. Zenaida, Esmeralda, José, ¿quién más estuvo allí? Que no se me pase ninguno, si alguno se me pasó no se me va a poner bravo. No es ingratitud. No, Felipe no, Felipe vino a comer. Pero todos los que han participado en esta actividad y para que todo salga bien, Dios los bendiga por su dedicación. Oremos a Dios, dígale Señor, gracias por permitirnos estar en esta tarde para aprender con respecto a la crianza de los hijos, a la formación de los hijos. Queremos entregarte hijos que sean dignos, que sean hijos tuyos, Señor, llenos de tu presencia. Háblanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, y forma en nosotros unos padres, una convicción paternal correcta, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Fundamentos espirituales para los hijos. Allí, casi que lo que vamos a decir, allí está escrito. ¿Sí? Pero quise redactarlo bien para que ustedes lo tuvieran y cuando lo lean, ojalá lo peguen en su casa, lo tengan allí, lo impriman, lo relean. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, Génesis 1, 28, hoy lo leímos. Dice, y los bendijo Dios. Ustedes, si tienen su Biblia ahí, si no, yo se lo leo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos hablar que hay dos partes bien importantes en el asunto de ser padres correctamente. Note que para ser padres el Señor primero los bendijo. Esta es algo que no se tiene en cuenta, pero es muy importante tener en cuenta en la formación de los hijos. Recuerden algo muy importante y es que los hijos siempre estarán visualizando, observando, evaluando el ejemplo de los padres. Esto es algo importante que tener en cuenta. No hay un accidente acá, esto es un proceso correcto. Es un proceso correcto. Y dice que lo primero que el Señor hizo después de crear al hombre, en el verso 27, inmediatamente anterior, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Allí queda claro la creación, pero inmediatamente antes de cualquier otra cosa, les bendice. Cuando habla de la bendición como tal, indudablemente habla del matrimonio. O sea, el objetivo del Señor es que los hijos, todo el proceso de los hijos, la vida de los hijos esté dentro de una pareja en bendición o con la bendición de Dios. Esto es importante, no vamos a hablar sobre el matrimonio. Hoy no es o sobre la bendición del casarse o esto, pero sí es algo bien importante que lo hablaremos después o si usted quiere que lo hablemos, lo hablamos en privado. Pero note que esa parte, y los bendijo Dios. Alguien me preguntó, pasa el 28 por favor. Alguien me preguntó, bueno, pero ¿quién casó a Adán y Eva? ¿Sí? A ustedes les ha tocado que yo los case, pero a ellos los casó Dios mismo. Yo me imagino esa corte de ángeles, etcétera. Ya me empeliculé, ¿sí? Pero
fue Dios el mismo que los bendijo directamente, les dio su bendición. En el matrimonio, aunque no quiero extenderme en el matrimonio, tiene ese propósito espiritual que es la bendición de Dios, obviamente a través de un pastor, pero es Dios allí bendiciendo para que todo lo que llegue, lo que pase dentro de ese matrimonio, sea bendecido por el Señor. Si usted no se ha casado, acérquese y hablamos al respecto. Pero luego, porque no es ese el objetivo, pero luego dice, y les dijo, después de que el Señor les da su bendición, les dice, fructificad y multiplicaos. Allí usted tiene en su hojita la definición de la palabra fructificar como tal, el propósito, sí, bíblico, y es engendrar. Sí, cuando el Señor dice fructifíquese es engendre. Ya lo hablamos hoy, ¿quedó claro ese tema? Pero además de esto dice multiplicar, que quiere decir, mire que el texto dice fructificad y multiplicaos, llenen la tierra. Está hablando de multiplicar, es tener hijos, proponernos a tener hijos con la misma fe, los mismos principios, ética y moral. Eso es ser padres. Ser padre realmente no es engendrar. Hay muchos que han engendrado, pero no son padres. ¿Sí? Esto está hablando de fructificar. Y mirábamos esto, que engendrar o concebir es fácil, ¿no? Es tan fácil que a veces nos descachamos. Yo quiero decirles que para mí fue una tarea muy fácil. Inclusive tuvimos 3 hijos en 31 meses. O sea, nacieron 3 hijos en 31 meses. Hoy no teníamos ni uno y en 31 meses teníamos 3. No sé si aquí hay alguno que me haya ganado, pero buenísimos para fructificar. Fueron 31 meses fructificando. Pero ya llevo 27 años, 28 años siendo padre, multiplicando. ¿Sí? Y esto de multiplicar es una tarea ardua, porque la tarea de concebir o de multiplicar, de ser padres, no termina nunca. Hoy me doy cuenta que no termina nunca. Me enteré de algo con respecto al nacimiento de mi nieto y me di cuenta que la tarea de ser padre no termina nunca. ¿Sí? Miguel Ángel se va a casar y me acabo de dar cuenta que la tarea de ser padre no termina nunca. Es increíble. Por ahí Miguel Ángel sacó unas fotos de una pedida de mano hasta muy chévere. Y como papá estábamos corriendo por allá que Luna no se diera cuenta que le iba a pedir la mano y por allá escondido, ¿cierto, Pastor Saúl? ¿Cómo ayudamos los padres, no? Corriendo a comprar cosas por allá donde se le antojó al muchacho. Y como padres, ellos esperan que los papás apoyen. Y entonces cualquiera diría, no, se acabó el asunto ya de la paternidad. No, continúa, siempre continuará. Ya me di cuenta que esta historia continuará. ¿Sí? Por lo tanto, siempre en todo, continuamos en la tarea, pero esta tarea tiene que ver, y quiero que usted se enfoque un poco, se devuelva a la parte donde dice multiplicar al principio, que multiplicarnos es tener hijos con la misma fe, principios, ética y moral. Eso es multiplicarnos. Hijos con la misma fe suya. Ahora, esto nos demanda a nosotros a tener una fe clara, ¿cierto? Porque lamentablemente encontramos muchos padres que no saben ni en qué creen. Hemos encontrado muchos padres, ¿en qué creen? No? Yo creo, no saben en qué creen. Pero cuando habla de multiplicar, estamos hablando, lo miramos en Malaquías, dice que el Señor nos dio a nosotros nos dio la oportunidad de tener hijos porque quiere una descendencia para Él. Está hablando de esa fe en el Señor. ¿Sí?
La palabra padre, para que lo entendamos más en la raíz de la palabra, viene del latín pater. Note lo siguiente. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántos quieren ser padres? Sí, claro, si usted está acá y es joven es porque quiere ser padre y eso no es un delito, es una bendición. ¿Quiénes de los que están acá no tiene hijos? Levanten la mano, por favor. Gracias, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno que estén acá. Porque si están aquí es porque saben que eso es lo normal y deben tener hijos y van a tenerlos y ojalá cuando sus hijos nazcan bien direccionados por unos papás, unos padres que sepan direccionar y que sepan para dónde los conducirlos, ¿sí? Pero padre viene del latín pater, que significa, préstale mucha atención, jefe de familia, patrono, defensor o protector, incluye todo, ¿no? O sea, en un momento tiene que ser el que manda, en otro momento tiene que ser el que pone el pecho, en otro momento tiene que ser el que defiende fuertemente, en otro momento tiene que ser el que le respira al oído al hijo, pero está siempre ahí poniendo el pecho. Note tan interesante esto. Sigue diciendo, porque todo esto es la definición de padre. Dice, de ahí tenemos también patria, patricio, patrón, patronal, patrono, expatriarse, etc. Le invito a que usted en su casa mire la definición de todas estas palabras. El singular es padre y el plural es padres para la misma palabra paters, ¿sí? O sea, pater o paters tiene que ver con el singular, pero está hablando del papá y la mamá de. Yo ahí puse un ejemplo a Miguel Ángel, los padres de Miguel Ángel, padres. Habla de Miguel y Angélica, parece una locura, pero como hoy en día están buscando dos hombres tener hijos y que son los dos padres o las dos madres, no existe así. Funciona padres en el singular de hombre y mujer, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay una pregunta más adelante que es muy importante hacérnosla y es, ¿qué hijos vas a entregar a Dios? Todos, usted que no los tiene todavía y usted que ya los tiene, necesitamos hacernos esa pregunta, ¿sí? ¿Qué hijos vamos a entregar a Dios? Sí, la palabra del Señor dice que somos administradores de las riquezas del Señor. Y escúchenme bien, daremos cuentas al patrón. ¿Quién es el patrón? Dios. Nuestros hijos no son nuestros, son solo riqueza de Dios puesta a nuestra administración. Y nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, usted. Y usted que tiene los hijos, es importante que haga un análisis hoy en el estado en que están sus hijos, en la forma en que los está criando. ¿Qué hijos le vas a entregar a Dios? Hay una cuestión bien interesante, no es cuando ellos se mueran, ¿sí? Es ya. ¿Qué hijos les vas a entregar a Dios? El libro de Romanos, capítulo 11, verso 34. ¿Me regalas agüita, hija, por favor? Romanos capítulo 11, versículo 34. Por eso te amo, amor. Ya venía con el agüita, ¿sí? Esos son los detalles que me enamoran cada día más. Ay, me la estabas enfriando. Mucho calor. Mire lo que dice Romanos 11:34. Léanlo por favor con atención. Y dice, porque, ¿es esto? No, entonces no es Romanos. Dice, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Puede ser el 35? Vamos a buscarlo porque necesito ese texto. 36. 11:36. Miremos el 36. Dice, gracias. Ahora sí, dice, porque de Él y por Él, y está hablando de Dios, ¿verdad?
Dice, porque de Él, o sea, de Dios, y por Dios, y para Dios son todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas, incluyendo nuestros hijos, ¿de acuerdo? O sea, sus hijos no son suyos. Podríamos hablar de todo hoy, pero solo vamos a enfocarnos en los hijos, ¿sí? En la familia, pero en los hijos. Sus hijos no son suyos, mis hijos no son míos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hoy están allí y sí, el Señor nos permite tener el orgullo de decir son mis hijos. ¿De acuerdo? A mí me han dicho ciertas cosas. Por ejemplo, me ha dicho, no, a Michael se lo cambiaron en el hospital, pastor, ese no se parece a usted. Blanco, bonito. Pero yo digo, gracias a Dios, para eso conseguí una mamá así linda. ¿Sí? Claro, lo pudieron haber cambiado en el hospital, ¿cierto? Pero creo que ese es el mío. Y es el que el Señor puso en mi administración, pero hay que tener en cuenta que ese niño nació por medio de ¿quién? De Él, de Dios. ¿Sí? Por Él fue que nació. Dios es el dador de la vida y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Sí? Ahora, de Él y por Él son estos niños que están allí en casa, estos que tenemos. Pero no termina allí, porque no es por Él que Dios me lo dio, sino que tenemos que devolvérselo. Porque ese niño es ¿para quién? Léalo por favor. Dice, y para Él son todas las cosas. Y dice, a Él, y está hablando de Dios, sea la gloria por los siglos. Amén. Por lo tanto, esta es una pregunta que es bueno tener en cuenta diariamente y entender, ¿qué hijos le estoy entregando a Dios? Porque no podemos nosotros culpar a los muchachitos. Voy a decir algo bien, bien fuerte. Y es, si su hijo es un rebelde de aquí a Pekín, usted es el culpable. Y aquí es donde hay que trabajar el asunto. Porque sencillamente los hijos son el resultado de nuestra formación y de nuestra crianza. A veces echamos la culpa a todo. No, señor. Nosotros somos responsables. Y un día tendremos que darle cuenta al Señor, ¿sí? ¿Qué hijos, otra cosa, qué hijos vas a aportar? Porque una cosa es qué hijos le vamos a entregar a Dios y qué hijos estamos aportando a la sociedad. ¿Qué hijos estamos aportando a la sociedad? Está en la primera hojita, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Somos formadores de nuestros hijos. Formación, diga conmigo, formación. Oiga, una pregunta, para formar un buen hijo, ¿qué tenemos que hacer? Saberlo formar. Oiga, qué inspiración, José. Pero así es. Usted acaba de responder de la forma más sencilla y así me gusta. Saberlos formar. Quiere decir que tiene que aprender a formar. Conocer cómo es la manera correcta de formar hijos. Porque hay que tener en cuenta algo. Dar de comer a los hijos, no, hombre. Vemos personas que se mueren y queda la viejita con su nietecito de ahí y no se muere de hambre ese muchacho. Le consigue comida, va y busca fiado, regalado, pide lo que sea, pero ahí le da la comida. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la formación. La manutención y la formación son dos cosas muy diferentes. Es importante orientar lo que es sacar a un muchacho adelante.
y no tiene que ver nada con ropa y comida. ¿Están entendiendo? El sacar, a veces decimos, y hemos escuchado personas que dicen, ahí lo saqué adelante cinco personas, 5 muchachos, los saqué adelante. Pero la pregunta es, ¿de qué habla cuando dice que sacó adelante a estos muchachos? Y muchas veces el enfoque es netamente les di de comer, les pagué las clases de estudio y le tuve un techo y un abrigo. Pero muchos de ellos lamentablemente no salieron adelante. Muchos de ellos están lamentablemente en un declive social porque nosotros somos los encargados, escúcheme bien y esto es importante, encargados de aportar a la sociedad un tipo de personas. ¿Qué tipo de personas, qué hijos estamos aportando a la sociedad? Porque estamos aportando. Es nuestro aporte a la sociedad. ¿Lo había pensado usted alguna vez así? Tal vez no, ¿cierto? Tal vez no. Pero este es nuestro aporte. Y obviamente no podemos salirnos y separar porque la palabra del Señor dice que somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y esto es lo que somos llamados, a formar hijos que sean ejemplo dentro de una sociedad podrida, de una sociedad dañada. ¿Sí? Esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué hijos voy a aportar a la sociedad? Ahí hay otra pregunta y que debemos hacerlo. No es qué hijos estoy criando, ¿sí? ¿Qué hijos estoy criando? Sino la pregunta correcta es ¿qué hijos estoy entregando? ¿Qué hijos estoy entregando? Sí, porque entregamos nuestros hijos a Dios, pero ¿cómo los estoy entregando a Dios? ¿Qué hijos le estoy entregando? Por ejemplo, escúcheme bien, cuando hablo de qué hijos estoy entregando a Dios, tiene que ver con qué hijos en el ejemplo espiritual, en su fe, estoy entregando al Señor, en el servicio al Señor. ¿Sí? Nosotros como padres somos una plataforma para que nuestros hijos le sirvan a Dios. Somos una plataforma. Mírenme bien y escúchenlo bien. Usted es la plataforma para que sus hijos sirvan a Dios. No es posible y no podemos darnos ese ancho de decir, estoy desanimado y no volví a la iglesia y llevo 1 año, 2 años. Yo tristemente he escuchado muchas veces padres, hace unos días en la calle, allí, 2 cuadras allí, me encontré con una señora y el niño iba con el niño y el niño salió corriendo y me dio un abrazo, pastor, y entonces yo lo miré y le dije, hola hijo, ¿cómo estás? Bien, no he vuelto a la iglesia porque mi mamá no me quiere llevar. Y ella, ay, pastor, si él me dice cada rato que lo lleve, ay, pero pastor, la verdad yo estoy desanimada y yo no he ido por allá. Y como pastor, cuando una persona tiene bastante conocimiento de las cosas de Dios, como ella, ya no me gusta casi hablarle. Yo le dije, ay, chinita, voy de afán, Dios te bendiga y bebé, estaré orando por ti. Síguele diciendo a tu mamá que te lleve. Usted como papá, usted no puede decir que está desanimado ni que nada que ver con Dios o que eso sea de ellos, no, porque es de Él, por Él y para Él. Y es su aporte a la sociedad y es su entrega a Dios. No podemos nosotros aislarnos y decir, no me importa, ya el que sirve en la obra del Señor es el pastor. Qué bonito, cuánto me beneficio yo de la iglesia, de la obra del Señor. Yo sé que hoy hubo hijos que usted escucharon esa palabra y usted hoy dice, gracias Señor por esa palabra que escucharon. ¿O no es así? Hoy hubo esposos y esposas que escucharon una palabra que dijeron, gracias Señor por esa palabra, porque cuánto nos bendice. ¿Sabe? Usted también es un instrumento útil en las manos de Dios. Ahí donde usted está, usted no sabe qué ministerio Dios le haya puesto, o tal vez sí. Pero usted es la plataforma para que sus hijos también le sirvan al Señor. A veces no se piensa en eso, ¿cierto?
A veces decimos, estoy cansado, no voy a la iglesia. Eso lo están viendo, eso lo están escuchando. Pasa una semana, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar. La pregunta es, ¿qué hijo se está entregando a Dios? ¿O sí? Y Dios bendiga a cada uno de los padres que se esfuerzan, que se motivan, que buscan de Dios y que le están entregando al Señor unos hijos temerosos de Él, que tienen como prioridad las cosas de Dios y agradar a Dios. ¿De acuerdo? A la sociedad, ¿qué hijos se están entregando? ¿Qué hijos vamos a entregar a la sociedad? ¿Sabes? Somos nosotros. Una de las excusas de muchos, esta sociedad tan dañada, me dañaron a mi hijo. No, señor. Alguien me dijo, uy, pero hijos, y ya su hijo va a tener hijos. Ay, verdad, ya sus hijos están teniendo hijos y tan difícil que está la situación. Y yo creo que Noah, se llama mi nieto, ¿sí? Noah no, Noah. Noah va a ser un hombre que va a sacar a muchos muchachos del mal caminar social. Yo lo creo. Yo creo que mis hijos o mis nietos van a llegar a un lugar y donde esté ese lugar contaminado en oscuridad, allí va a alumbrar la luz a través de ellos, porque esa es la promesa del Señor. ¿Cree usted que sus hijos pueden ser así? Pero para que sean así son los hijos que usted le entrega a la sociedad. Escúchenme bien. Nuestros hijos van al colegio a que les enseñen matemáticas y español. Pero la formación de los hijos son responsabilidad nuestra. Son su responsabilidad. Nunca le diga al muchacho, ¿eso fue lo que le enseñaron en el colegio? No, no, no. ¿Sí? Somos nosotros responsables de lo que nuestros hijos hagan, digan, practiquen, de la convicción de vida, de fe. Recuerden que dije que ser padres es enseñarles la fe, los principios y valores éticos y morales a nuestros hijos. Esa es la labor fuerte paternal hoy en día. ¿Sí? ¿Qué hijos estoy entregando a la escuela, al colegio, a la universidad, a su pareja, a sus nietos? Alguien me dijo hace unos días, no, ya unos años, me dijo, no, yo ya no peleo con mis hijas no lavan un plato, no quieren hacer nada. Yo para no pelear con ellos no les digo nada. Ya gracias a Dios ya tienen 18, ya están terminando, ya pronto se van. Y le dije, no me gustaría que mis hijos fueran los maridos de sus hijas. Nunca. Porque no se trata de qué hijos está criando. No se trata de qué quieren los niños, sino de qué hijos estoy entregando. A propósito, ¿le gustaría a usted que tiene un niño, le gustaría a usted, si tiene una hija, que su hija consiguiera un niño como es su hijo? ¿O le gustaría a usted que su hija tuviera un marido como es su hijo, o su hijo tuviera una mujer como es su hija? Porque allí está la tarea, ¿verdad? Preste mucha atención a lo siguiente, para que usted lo tenga ahí en cuenta. Se engendra por deseo o por descuido, ¿no? Se engendra por deseo o por qué. ¿Alguno le ha pasado eso? Pero ser o se es buen padre con conocimiento, con sabiduría y con un método, un proyecto. Se es buen padre, vuelvo y lo repito, con conocimiento, con sabiduría y con un método. Acuérdese de Efesios 6:4, ¿verdad? Lo leímos hoy. Por eso mencioné varias veces. Hoy vamos a hablar sobre el taller de padres de esto. ¿Qué dice? Efesios 6:4. ¿Sí me escucharon allá arriba? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note ese del. ¿De qué? Del Señor. O sea, para usted poder criar a su hijo, amonestarlo,
en la disciplina del Señor, o sea, en la forma del Señor, tiene que conocer cómo hacerlo, ¿verdad? No es a nuestra manera de hacer las cosas, sino en la amonestación del Señor. Y esto tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con sabiduría y tiene que ver con un método. Cuando hablamos de método, es un modo de decir o hacer con orden, sistema, procedimiento, táctica, disciplina, manera, modo, forma, norma, regla, criterio, fórmula, modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Impresionante la definición de la palabra modo. ¿Sí? Todo esto habla de método, método. O sea, hay que tener un método, tiene que tener una forma, un proyecto, un plan de crianza para sus hijos. Hay que tenerlos. Detrás de todo buen hijo, detrás de un hijo bien formado, hay un proceso, hay una orden, hay un sistema, hay un procedimiento, hay una táctica, hay una disciplina, hay una manera. Todo esto, hay un modo de obrar o proceder. Esto es método. Lo anterior, el antónimo de la palabra método es desorden. Y donde hay un desorden en la crianza, hay una tragedia total. Siempre lo he hablado, yo lo he hablado. Alguien me preguntó, ¿y cómo hace uno para criar un hijo obediente? Y yo lo he dicho de manera muy simple. Si yo tuviera un hijo para escribir un libro de cómo educar a un hijo, yo lo diría en tal vez menos de una página. Estarán todos intrigados, pastor, dilo. Pero sí, hay que tener un método. Para criar un hijo bien obediente hay que enseñarle al hijo que las mismas acciones conllevan a las mismas consecuencias. Así de simple. Eso es. Mismas acciones, mismas consecuencias. Yo lo he dicho cantidad de veces. Si el niño tiró el esfero y hoy le digo no lo haces y si lo vuelves a hacer te castigo y si lo volvió a tirar hay que castigarlo. Y si lo volvió a tirar yo lo vuelvo y lo castigo. Y no tendré que castigarlo más de 2 o 3 veces porque va a entender que mismas acciones, mismas consecuencias. El problema es que el niño tira el esfero hoy y le dice a la mamá no lo tires y se lo recoge. Al otro día lo tira y le dice ¿por qué eres tan desobediente? Y lo castiga. Al tercer día lo tira y llega y le da un par de picos y le dice ¿quién es el más desobediente de esta casa? Uy, yo no sé, yo lo amo, pero cómo lo odio y amén. ¿Ha visto esa forma de educar? ¿Aprendió algo el niño? Hay que tener un método. Hay que tener unas normativas claras. Es muy importante. Hay que cumplir. Eso lo vamos a mirar más adelante. La formación escribí. No formamos bien accidentalmente. O sea, de forma accidental no formamos a nadie. Deformamos. Ustedes tal vez no tienen esta parte allá, pero es algo bien interesante el decir que el hijo consentido es mal criado. Mal criado o mal formado. Ahora sí ya termino la introducción. Hoy hablaremos de 2 asuntos. ¿Me dieron cuánto tiempo? ¿Y cuánto llevo? Tocó para el próximo taller el punto. No, creo que hemos aprendido, pero hoy hablaremos de 2 asuntos muy importantes en la formación de los hijos. La primera, enseñar con el ejemplo. Testimonio devocional familiar. Ese signo de pregunta, quítenlo ahí, cámbienlo por un corchetico ahí de paréntesis. ¿Sí? La primera parte que es enseñar con el ejemplo, testimonio devocional familiar. Y el segundo punto es disciplina con amor. Y estamos mirando fundamentos espirituales
en el hogar. Dijimos que todo esto tiene que ver desde el ámbito espiritual. Primero, enseñar con el ejemplo. Testimonio devocional y familiar. Ejemplo, la palabra ejemplo significa modelo de comportamiento. Eso es importante, ¿no? Ejemplo. O sea, la responsabilidad de los padres es ser ejemplo. Usted es el ejemplo a seguir. Gracias a Dios por cómo es usted. ¿Sí? Portento de hombre. Hermosura de mujer. Porque usted es el ejemplo a seguir. Y si no ha sido el ejemplo, hoy vino a eso. A aprender y a entender que usted es el ejemplo a seguir. De ninguna manera, mírenme acá, de ninguna manera un padre con un poco de ética y moral, puede decirle a su hijo, no haga algo que él está haciendo. Sería totalmente peligroso en la formación, porque está criando a una persona con una doble moral. Pierde todo tipo de autoridad, de respeto y de admiración. Vuelva y escriba, usted que está escribiendo. Todo, o sea, usted debe ser ejemplo, porque la persona que hace algo y a sus hijos le dice que no lo puede hacer, ha perdido toda clase de admiración por su hijo, de respeto sobre el hijo y autoridad sobre ese hijo. Esto es importantísimo. Usted, si usted hace un pequeño recuento y si vivió y ojalá haya sido así, que fue criado en un hogar bien funcional, o con la persona que fue criado, siempre va a recordar muchas cosas como las hacía su papá o su mamá o sus papás, más que lo que le dijeron. Mucho más que lo que le dijeron. Yo recuerdo muchas cosas que hacía mi papá y mi mamá, que las hacían y que yo las tuve siempre como recuerdo allí. ¿Le ha pasado a usted? Y muchas cosas vemos que los hijos adoptan de los padres. Hay algo de verdad que es increíble, pero por ejemplo hay cosas que los hijos odiaban de que el papá hiciera. Pero cuando tienen sus propios hogares, lo repiten. Lo repiten. Y decimos, y muchas veces hablamos con ellos. Ayer hablaba con un familiar que el papá nunca estuvo. Y el papá los dejó botados, les quitó la casa, los llevó a una parte y dijo, compré una nueva casa, los llevó allá, vendió la casa donde vivían, se fue y los dejó allá pagando arriendo ya con 3 hijos. Y cuando volvió el hombre, le preguntó, papá, ¿por qué hizo eso con nosotros? Llegó enfermo, viejo, a morirse a la casa de él. Y él preguntó, ¿por qué hizo eso, papá? Y él dijo, porque yo tampoco nunca tuve a mi papá y mi papá nos abandonó. Y él decía, yo no puedo entender eso porque si mi papá no vivió el amor de un padre, ¿por qué no querría que sus hijos vivieran el amor de un padre? Pero lamentablemente muchas veces se repite la historia que odiaba. Por lo tanto, nosotros somos llamados en esta parte a ser ejemplo, o sea, a tener el modelo de comportamiento. La disciplina comienza con el ejemplo. Note que en Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le habla a un pastor, se llama Timoteo, y le dice a Timoteo 4:12, le habla y le dice, siendo Timoteo pastor, y hoy nosotros como padres somos pastores de nuestros hijos. ¿Sí sabía usted eso? Que ustedes como padres tienen esa responsabilidad de ser pastores para sus hijos. Le dice el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Podríamos decir que usted necesita ser o debe ser ejemplo de sus hijos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el desafío. Como padres, ser ejemplo para sus hijos. En estas áreas, ¿sí? Subráyelas si está en su Biblia o escríbalas ahí, pero somos llamados a ser ejemplo.
Hay un video que quiero que lo miremos allí de unos niños. Usted lo ha visto tal vez, eso ha rodado como virales. Mire, ¿puede subirle un poquito más? Hay otro video, ponlo de una vez, por favor, que data casi de lo mismo. Esto ya es en otro propósito, ¿no? Pero mira el bebé. Mire, la mamá con esa barrigota y el bebé ahí. Mire eso. Gracias. Prendamos la luz, por favor. Sí, no. Estamos dentro del tiempo. El taller de padres lo hacemos una vez cada 6 meses, eso no hay afán. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Ah, no se paren a servir tinto que ahorita se lo servimos. Gracias. Hay unas fotos que también, mire, se acaban de dar cuenta que esto es la imitación. ¿Lo ha visto? Es impresionante, pero es la imitación. Los hijos todo lo aprenden a través del ejemplo y no hay límite de edad desde pequeños. Y entre más usted tenga un liderazgo, si usted es grande y sus hijos ya son grandes, también lo van a tratar de imitar y les va a parecer normal todo lo que usted haga. Esto nos lleva a una responsabilidad muy grande. Es una gran responsabilidad. ¿Sí? Esta es una foto tomada aquí hace 8 días. Allí están 3 niños pequeños orando y así estuvieron como media hora. ¿Por qué están arrodillados? No encontré unos videos que he tomado y los he tomado para esta fecha y no lo encontré. Pero unos bebés en los brazos de la mamá o del papá y mientras él ora con el niño allí, el niño también levanta sus manos y hace lo mismo. ¿Por qué lo hace? Porque hay un ejemplo y está imitando ese ejemplo. Espero en el nombre del Señor que mientras estamos hablando de esto, usted esté pensando en lo que sus hijos ven de usted. El propósito no es crucificarle. El propósito es reflexionar y si estamos mal, reorientar nuestra vida, porque de eso se trata. Y esos son los hijos que estamos entregando. Note que no les estoy hablando ni siquiera de religión, de fe, ni nada. Les estoy hablando de la realidad psíquica, de la realidad en el crecimiento de los niños, en la formación. Por lo tanto, la primera enseñanza debemos enseñar con el ejemplo, ¿sí? Y somos nosotros responsables de llevar buen ejemplo. Hay otra foto, que a propósito se acabaron de ir los padres, otra fotico que envié. Y quiero que analicen esto. Hace unos 2 meses, no, como 1 mes y medio, eso fue a las 5 de la mañana. Pasó algo bien interesante.
Aquí está Zenaida, aquí están algunos que madrugan a las 5 de la mañana y llegó este niño en bicicleta a las 5. Yo le dije, oh, le ganaste a tu papá, él tiene 10 años. No me respondió nada porque él es tímido. Y venía. Y entonces entró, tomó una almohadillita y se arrodilló ahí a orar. Y estuvo orando los 40 minutos. Como a los 15 minutos de estar solo, yo miré para atrás, miré para toda parte y dije, oiga, y son las 5 de la mañana y este niño llegó solo, ¿será que se quedó anoche por fuera de la casa? Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Dije, ¿será que se voló de la casa anoche o esta mañana con la bicicleta no le dijo al papá nada? Sí, le tomé esa foto, esa misma, y se la mandé al papá y a la mamá, a ambos pim, por WhatsApp, y le dije, su hijo está bien, está aquí, ¿todo anda bien en casa? Y ellos me respondieron ambos, sí, pastor, anoche él dijo que quería levantarse a las 5 de la mañana a orar, pero nosotros teníamos que trabajar, ya estamos llegando al trabajo, pero él salió, lo despertamos y se fue para la iglesia a orar. ¿Está entendiendo esto? Y ahí estuvo y se levantó, se terminó, y antes de terminar me le fui, me le acerqué y le dije, como todo pastor responsable y con mucha inquietud, le pregunto, hijo, ¿quieres que te acompañe a orar por algo específico? ¿Tienes alguna petición? Porque dije, de pronto hay algo en su corazón que le aqueja, que le preocupa, que no le quiere contar a sus papás, ¿cierto? Y me le acerqué y le dije, ¿quieres que te ayude a orar por algo? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Hay algo en especial? ¿Me puedes contar con confianza y no lo vas a ver nadie, sino solo tú y yo, Dios? Y volteé y me dijo, no, pastor. Le dije, ¿seguro? Dijo, no. Y yo, qué bueno, hijito, Dios te bendiga. Y siguió orando. Terminó la oración y salió y se fue como todo cristiano para su casa. A los días volvió, ¿cierto, pastor Saúl? Solito. Y ya dije, viene la oración. Pero cuando nosotros vemos, el papá y la mamá entran y se arrodillan acá. Y me puse a hablar con ellos y dijeron, no, es que todos los días en la casa oramos, todos los días hacemos esto, todos los días. Un niño de 10 años no se quiere levantar temprano ni para ir a pasear. ¿O no es así? Pero el ejemplo es maravillosamente conductor para los hijos. Les enseña. Y eso está pasando aquí en la iglesia. Gloria a Dios por estos niños. Amén. Y ruego al Señor que usted también lo haga. Es bueno reflexionar al respecto. ¿De acuerdo? Sus hijos serán el reflejo suyo en la manera en que usted adore, y los niños adorarán. No junte a sus hijos con malos ejemplos. Terminarán admirándolos. A los malos ejemplos. Hay que cuidar a nuestros hijos de los malos ejemplos. Sus hijos serán el reflejo suyo. El ejemplo debe ser permanente. ¿Cómo debe ser? Permanente. O sea, todos los días. Escúchenme bien. Yo ya tengo hijos, mi hija menor va a cumplir hartos años. ¿Sí? ¿Así se dice, bebé? ¿Era mejor haber dicho que 28? No, mentira, bebé. Es una broma. Pero mi hija menor va a cumplir 25 años. Yo todavía procuro ser un ejemplo para ella. Hay muchas cosas que dejo de hacer por amor a Dios y a ellos. Créanme que sí. Créanme que sí. Y esto es un desafío, porque no es que hay cosas que uno quiere hacer, pero se abstiene, y hay cosas que debemos nosotros cuidar muchísimo por el ejemplo a nuestros hijos. Un consejo dicho 1000 veces. Con un mal ejemplo se perdió el consejo.
Por lo tanto, estamos en el filo. Tenemos una tarea y es una tarea bien interesante. Pero podemos nosotros aconsejar muchas veces, aconsejar. Pero el hijo llega y nos ve que lo que aconsejamos es contrario a lo que acabamos de actuar. El libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Proverbios 24, 3. Léalo conmigo, por favor, y dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. ¿Lo pueden entender? Con sabiduría se edifica la casa. Estoy hablando, usted puede dar muchos consejos, guiar bien, pero necesitas actuar de manera muy prudente para que ese consejo quede bien allí, bien enseñado, bien enraizado como un principio para sus hijos. Por lo tanto, si Dios le ha dado sabiduría todos estos años, sea muy prudente para mantenerla, para mantener ese nivel de admiración, de prestar de oído, de obediencia de parte de sus hijos. ¿Vale la pena? Siempre lo he dicho, vale la pena. Si hay algo por lo que debemos darlo todo es, primeramente, por nuestra eternidad y segundo, por nuestros hijos. La enseñanza debe ser sabia, oiga. La enseñanza debe ser ¿qué? Sabia, bíblica. La devoción debe ser en todo lugar, no solo en la iglesia. Su devoción, su fe. ¿Cuántos son cristianos aquí? Amén. Su fe, su devoción debe ser en todo lugar. Hoy todos se han portado de manera muy cristiana en este lugar. No hay ninguno que haya cometido pecado hoy en este lugar, ¿cierto? Todos cristianos. Cuando salgan de aquí, debemos demostrar ese mismo nivel de devoción. Amén. Porque ese nivel de devoción, esa coherencia entre la iglesia y la casa, esa coherencia entre lo que decimos, lo que le aconsejamos al niño y lo que vivimos, es lo que terminará, dice, que con prudencia se afirmará. Diga conmigo, coherencia. Ahora, es verdad que tenemos momentos de peleas y cosas, y allí es donde mucho tendemos a fallar. Pero debe haber coherencia aún en momentos de presión. ¿De acuerdo? No perdamos los estribos y no perdamos la tarea y lo que hemos hecho en los momentos de presión. La devoción debe ser en todo lugar. Hoy miramos, hoy leímos, todos estuvieron, no, creo que hubo algunos que no estuvieron en la enseñanza de esta mañana, que le invito a propósito a que la escuche. Le va a bendecir mucho como complemento de este tema. Salmos 34:11, lo miramos esta mañana. Y regálenme 3 minuticos y ya termino. El salmista dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Sí? Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, que lo comenzó hablando Cata. Deuteronomio 6, del 6 al 9, habla y dice: y todas estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos, pero hablarás de ellas en los caminos, las pondrás como señales en tus frontales de tus casas, en tus manos, etcétera. Habla de una vida completa, precisamente en el buen testimonio y siendo buen ejemplo. ¿Sí? El ejemplo debe ser
permanente. Este es el método de formación. Concluyo. Sé buen ejemplo para tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Los que no tengan hijos, digan, seré un buen ejemplo para mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. No les dé miedo tener hijos. Ahora, los que los tienen, digan, soy un buen ejemplo para mis hijos. Si no lo ha sido a partir de una hora atrás, séalo a partir de ese momento. Amén. Un buen ejemplo para los hijos. Y es un buen ejemplo, miren esto, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Adopta un método de formación espiritual con tus hijos. Estoy terminando, dije que 3 minutos, me queda 1. Adopta un método de formación espiritual. Tráelos a la iglesia, proponte a traerlos siempre a la iglesia. Busca una lectura. Hoy hay, miren de acá por favor, hoy hay unas app, ¿cómo se llaman? Unas aplicaciones que las venden, hay que pagarlas. Unas aplicaciones por internet de historias, de formas, donde les enseñan a los hijos Biblia. Páguenlas. ¿Cuánto vale, Elber? ¿Verdad? Si la puede enviar, yo las reenvío para que en el taller de padres las envíen. Pero páguelas, págueselas a sus nietos. Eso es un propósito, un plan un método de formación espiritual. Ore en casa con ellos, haga un devocional. ¿Están conmigo? Haga un devocional, ore, hágale una oración por la mañana. Todas las mañanas antes de irse, despierte los 5 minutos antes y oremos al Señor. No le meta media hora de oración si es chiquito. Pero sí ore con él, abrácelo, Padre, yo te pido que tú bendigas. Hoy todo le va a salir bien porque oramos con el Señor. ¿Qué cree? ¿Que va a creer o que no va a creer? Esto es importante, adopte un método de formación espiritual. Haz el devocional en casa y a diario. Nota, si no tienes un método, tienes un desorden. Y del desorden no se obtienen buenos resultados. Que el Señor los bendiga. Oremos al Señor y haga un pequeño análisis. Señor y Dios, te damos gracias por permitirnos reflexionar al respecto sobre nuestro estado como padres, sobre nuestro llamado espiritual, sobre la formación de nuestros hijos. Hoy podemos entender, Señor, que no es qué hijos estoy criando, sino qué hijos estoy entregando a ti, a la sociedad. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, y que podamos multiplicarnos en nuestros hijos, en una misma fe, en unos mismos principios, una ética, una moral, conforme a tu propósito, Señor. Que nuestros hijos sean bien encausados y que nuestro ejemplo sea digno de imitar. Oro por cada padre, Señor. Si hemos fallado en esto, perdónanos y permítenos, Señor, organizar nuestro caminar y hacerlo conforme a tu dirección. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa activa para reactivarnos mientras nos dan una aromática. Y ahí donde estemos vamos a pararnos un momentico, vamos a estirar un poquito el cuerpo. ¿No se han dado cuenta que cuando uno estira como que se siente más chévere, como más relajado, ¿no? Vamos a pararnos todos. Y vamos a hacer los siguientes ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser para el cuello, para no estar cabeceando tanto, no sea que en la cabeceadera se nos dé un calambre. Vamos a hacer vuelticas hacia la derecha, por la derecha, por la derecha, ahora hacia la izquierda, al revés. Vamos a dejarlo hacia arriba, luego hacia abajo, nos paramos, hacia un ladito, hacia el otro,
Y ya quedó el cuellito calientico. Ahora vamos a coger nuestra manito, así. Ahora vamos al cuerpo. Vamos, pies hacia el frente y cara, pecho hacia el lado. Ahora hacia el otro lado. Y ahora, algo ya para pensar. Ya la mayoría nos han dado aromática. Y quiero que hagamos esta actividad sencillita. Que pensemos en algo por lo que estamos agradecidos. Y lo digamos. No tiene, bueno, que sea, díganlo fuerte para que lo escuchemos. Y después de que demos esa razón por la que estamos agradecidos, le vamos a dar un sorbo a la aromática. Yo empiezo. Por este día tan bonito. Está deliciosa. ¿Alguien que quiera seguir? Esa vaina. Sí, a los que no le han dado hacen el amague que ya les dieron. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Salud. ¿Alguien más que quiera dar las gracias por algo? Amén. Por todos los que estamos acá hoy y los que no pudieron estar. Y un último ya para sentarnos, ya para volver a acomodarnos y terminarnos esa aromática. Amén. Por la iglesia. Bueno, sentémonos, terminemos nuestra aromática. Charlemos con el de al lado ahora sí, contémosle todo lo que hemos anotado, lo que pensamos.
Bueno, muy bien. Gracias, amor. Bueno, entramos a la segunda parte. Esto era un pequeño break comercial. No, de aromática. Y entramos a la segunda parte. Está en la otra hojita, en la parte de atrás. Usted la puede ir. Ah, bueno, todos la abrieron, está bien. Pero la idea es que no la bote, llévela a su casa, inclusive medítela mucho allá, por favor. Dijimos que íbamos a mirar en los fundamentos espirituales 2 puntos. Ya miramos el primer punto, que es enseñar con el ejemplo, testimonio devocional, ¿verdad? Y el segundo punto que nos corresponde en este momento es la disciplina con amor. ¿De acuerdo? Diga conmigo, disciplina con amor. Dígale al que está al lado, discipline con amor. ¿Sí? Aquí tengo una reflexión. Yo lo digo, yo soy el primero en... Por eso lo escribí. Lo escribí por eso, porque no, nos preparamos para todo, gracias mi amor, menos para ser padres, ¿cierto? Debería haber un curso de padres, ¿cierto? En la escuela, un enfoque, hablar sobre ese tema. No, nos preparan para ser profesionales, nos preparan para ser militares, nos preparan para ser millonarios. ¿Para qué más nos preparan? Para todo, menos para ser padres. Inclusive caemos en ese error que meditaba al respecto. Nos preparan hasta para ser pareja, porque nos dan un curso prematrimonial antes de casarnos. ¿Sí? A mí no me lo dieron, pero nos dan un curso prematrimonial, o yo como pastor lo he dado. Sin embargo, no hemos dado un curso dentro de los que se van a casar como un curso para padres, ¿cierto, pastor? Deberíamos hacerlo y vamos a tenerlo en cuenta, porque es muy importante y nos preparamos para todo. Inclusive en el curso prematrimonial hablamos de las finanzas, hablamos de los proyectos, hablamos de todo, pero poco tocamos el tema de la paternidad, del ser padres. Acuérdense que ser padres es transmitir, es formar en la fe, en los principios, valores, ética, moral, en nuestros hijos. ¿De acuerdo? Entonces, la formación de los hijos no se trata, y quiero que usted preste mucha atención ahí a este punto que está resaltado, es la formación de los hijos, no se trata de qué quieren ellos, sino de quiénes deben ser ellos. Analícelo por favor unos segundos. No se trata de qué quieren ellos. La formación de los hijos no se trata de qué quieren ellos, sino de quiénes deben ser ellos. Cuando formamos hijos, pensando en lo que, o dándoles gusto en lo que ellos quieren y accediendo a lo que ellos quieren, no vamos a formar hijos. Ahí lo escribí más adelante, no es posible formar a hijos consentidos. Espero que entienda esto, ¿no? No es posible formar a hijos, no escribí formar hijos. Es imposible formar a un hijo consentido. O lo consentimos o lo formamos. Esta es una realidad. O lo consentimos o qué, o lo formamos. Tampoco es posible formar hijos sin tener una proyección de disciplina. No es posible. O sea, no es posible formarlos consintiéndolos, o son consentidos o lo formamos. Pero tampoco es posible formar a hijos sin tener un proyecto nuestro, porque no formamos bien accidentalmente.
Esto no es, ay, oiga, por accidente, ¿cómo formé ese muchacho accidental? Fue una coincidencia, fue una cosa como casual, lo formé de una manera espectacular, pero yo nunca tuve proyecto, pero mire cómo lo formé. No, eso no sucede. Pero en cambio, cuando no hay un proyecto, sí hay una deformación. El consentido es mal criado o mal formado. Y la disciplina es fundamental en la formación de nuestros hijos. La disciplina, no piense solamente en la disciplina como un asunto de castigo, sino que la disciplina encierra en dos ámbitos, ¿de acuerdo? Dos ámbitos tienen que ver con la disciplina. Primero, disciplina como hábito, ¿sí? Como hábito. Los hábitos de la casa. La disciplina como hábito traerá excelentes resultados, ¿verdad? Por ejemplo, tender la cama. Siempre. ¿Cierto? Disciplina como hábito. Y antes de salir, tiende la cama. Si es capaz de coger un juguete, armarlo y desarmarlo, entender un celular, bajar una aplicación, ¿cierto? Instalarla, hasta le enseñan a uno esos cagones de 5 años. ¿Verdad? Y te dicen, mire cómo lo descubrí, mire, se hace así, papá, y le enseñan a uno. Si es capaz de hacer eso, también es capaz de lavar el plato en el que come. Si hace eso, es capaz de tender la cama, se lo garantizo. Tal vez le toca dar 3 vueltas más que a usted, pero la tiende. Si hace eso, es capaz de llevar los calzoncillos sucios a la ropa sucia. ¿Verdad? ¿Qué cree usted? El niño consentido nunca quiere hacerlo. ¿Cierto? El niño consentido inclusive llora. Y el niño por su propio consentimiento, para que usted lo entienda mejor, por el consentimiento del niño, él no quiere hacerlo, pero usted no puede acceder porque o lo consiente o lo forma. No hay otra opción. El niño no se forma por iniciativa propia. Al niño hay que formarlo. Y se forma desde ese punto de la disciplina. La disciplina, cuando hay buena disciplina, nos va a evitar mucho castigo. O sea, la disciplina como hábito le va a evitar mucho castigo. Cuando no hay disciplina como hábito, cuando no se enseña disciplina como hábito, entonces se va a recurrir muy frecuentemente a la disciplina por castigo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hacer las tareas debe ser una disciplina. ¿Qué niño quiere hacer tareas antes de ir a jugar? Que diga, mi hijo no quiere salir a jugar porque no ha hecho las tareas. ¿Cierto? Todo niño quiere ir a jugar y jugar y jugar y dejar las tareas de últimas. Pero esa disciplina se la tiene que enseñar el padre, los padres, los pater. ¿Sí? Si usted falla en esa enseñanza de disciplina, de orden, acuérdese que es orden, ¿sí? Si falla en eso, va a tener que recurrir muchísimo al castigo físico. Es importante que lo analice. Ustedes que tienen niños pequeños, medítenlo bien, porque esto es importante. Sí, que el niño le gusta mucho, tiene varios amigos, sí, pero vamos a motivarlo y vamos a enseñarle a que haga las tareas primero antes de salir. Ahora, enséñele obediencia y
Sujeción. ¿Cómo le enseña obediencia y sujeción? A través de la disciplina en los hábitos. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, por favor, pregúntemelo si hay algo que no me haga entender. Pero quiero que esto quede bien claro. ¿Sí? A veces le decimos, yo soy su papá, yo mando, tiene que hacerme caso, tiene que esto. Y tiene en un momento puntual. Pero esto no debe ser así. Y no va a suceder si usted es disciplinado con él y le forma hábitos de hacer las cosas y obedecer. Va a llegar el punto donde su hijo, usted le dice a su hijo, tienes que hacer esto primero, ¿y qué va a pasar? Lo va a hacer. ¿De acuerdo? Ay, pero algunos papás inclusive, cuando yo he hablado en algunos consejos, tienen una hija, por ejemplo, Leo y Kate. No estoy hablando de que haya sido así, ¿no? Pero si fue así, me perdonas que no me acuerdo. Pero tienen, por ejemplo, a la niña, Lucy. Y muchas veces pasa que el niño llega, hace algo y yo le digo, "Ah, has hecho ahí tú lo que estás haciendo", y el papá o la mamá, en vez de apoyarme a mí en la exhortación y como en eso, dice, pastor, usted viera, siempre es así. ¿Cierto? Es siempre, él siempre, ni siquiera le hable eso porque es así, ella es así. Y yo volteo a mirar y me provoca quitarme el cinturón, no cascar a la niña. Porque hay muchos papás que en esta parte antes le felicitan, le dicen, tú eres la más desobediente del mundo. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo le va a decir eso al niño? Al niño hay que decirle, tú eres el más obediente del mundo. No sé si me hago entender. Crear hábito de disciplina, de obediencia. Eso es muy importante. Enséñele la obediencia y la sujeción. Si fallas al hábito, recomenzar es más difícil. Y aquí estoy hablando de usted, escríbale allí yo. Si yo fallo al hábito, recomenzar es más difícil. ¿Me explico? Voy a contar algo muy privado, muy personal. Mis hijos me irán a perdonar. ¿Dónde está Cata? Y Michael. Cuando Michael nació, fue el primer niño, y resulta de que mi esposa, cuando él ya tenía como casi unos 8 meses, 10 meses, él dejó de hacerse chichi en el pañal. ¿Cierto, amor? ¿Cuántos meses tendría? ¿Por ahí 10? 8 meses. Y ya avisaba, con 8 meses avisaba. Michael era un genio. Y yo feliz con ese niño, ya no se orinaba, se despertaba y decía chichi, tocaba llevarlo al baño y le poníamos pañal preventivo, pero no lo usaba. Chiquito. Y como mi esposa ya tenía, cuando él tenía 8 meses, mi esposa ya tenía 4 o 5 meses de embarazo y acababa de pasar otro parto y yo trabajaba durísimo. Una noche se despertó Michael y dijo, chichi, chichi. Y yo estaba molido, estaba muerto de cansancio. Mi esposa no había podido dormir, le daba duro los embarazos. Y yo, no me apoya en nada. Y entonces sí me tocaba el turno, mi amor, no se le olvida nada. Yo estaba muy agotado, eso sí fue verdad de toda esta historia. Y yo le dije al niño, ay papito, hazte chichi ahí en el pañal. Mire, mis hermanos, casi llega a los 2 años y ese muchacho no dejaba de orinarse en el pañal. ¿Me estás entendiendo? Le dañé el hábito. ¿Falló quién? Yo fallé. Y a los 2 años quería cogerlo a garrote y acabarlo, y este chino no va a dejar de mearse en la cama. ¿Están entendiendo esto? Era mi costumbre, fue mi culpa. Oye, escúcheme bien, no se me entretengan. Si fallas al hábito, ¿te toca volver?
Y lamentablemente muchas veces los que estamos fallando al hábito somos nosotros, a la disciplina del hábito, y después cogemos a los muchachos a garrote. Si comienzas algo, si tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Y si usted mantiene ese hábito como una disciplina, va a tener hijos obedientes y se va a sentir exitoso. ¿De acuerdo? Segundo, felicitar una vez por sus logros y motivarle a hacerlo siempre. Muchas veces en la disciplina con amor falta eso, ¿no? Lo hicimos bien toda la vida y nunca nos dijeron bien, pero lo hacíamos mal una sola vez y nos hacían sentir los más malos del mundo. Si su hijo lo hizo bien, no le diga todas las veces, bien, felicitaciones. No, si ya lo hizo bien. Pero hay que decirle, bien, hijo, te felicito. ¿De acuerdo? Premiarlo por eso, invitarlo a hacerlo bien, siempre. Y tal vez decirle, no te voy a felicitar de aquí en adelante porque lo lograste. Tienes otros desafíos que alcanzar. ¿De acuerdo? Pero cuando lo haga bien por primera vez, por eso puse allí, dile que le reconoce su esfuerzo, pero hazle saber que el beneficiado es él. Esto es otra cosa. ¿Sí? Hay que aprender a entender la diferencia del beneficio para él, no para uno. A veces les enseñamos a los hijos como si nos estuvieran haciendo un favor a nosotros. Yo le voy a decir una cosa, aquí en esta iglesia nunca nadie me ha beneficiado porque no venga o venga. ¿Me están entendiendo? Hay personas que a veces se paran firmes con uno, no, yo por allá no voy, no me invite a su iglesia, yo no creo en su religión, y que no sé qué. Yo digo, tan espota conmigo si le estoy dando una oportunidad a este loco. Y a veces hacemos eso como hijos, con nuestros hijos, como si nos estuvieran haciendo un favor cuando el beneficio es para ellos y hay que hacerles saber. Diga sabiduría. ¿De acuerdo? Digan sabiduría. Porque es importante, hágale entender que reconoce su esfuerzo, pero hazle saber que el beneficiado es él. Tercero, una misma consecuencia por la desobediencia. Esto habla de disciplina con amor. Escúcheme bien, una misma consecuencia por la desobediencia. Es seguir el hilo de las consecuencias, ¿no? Si desobedeció, esa consecuencia debe llevarla hoy, mañana, pasado mañana y siempre hasta que sea obediente. Lo mencioné ahorita con el esfero, ¿lo pueden entender? ¿Sí lo pueden entender con el ejemplo del esfero? Si quiere que su hijo no sufra, hazle saber que las mismas acciones conllevan a las mismas consecuencias. ¿Qué error cuando el hijo no entiende? Hay un ejemplo, ¿cómo se llama? Un estudio que hubo con unos perros. Claro, no son perros nuestros hijos, pero valga la pena traerlo a colación. Un estudio que hubo con un perrito. Y el estudio científico dice lo siguiente, que cuando golpeaba la campana, una vez le ponían la comida al perro. Y la primera vez que le golpearon la campana una vez, el perro miró la comida ahí, se echó, pero al momento, a los 5 minutos, golpearon la campana 2 veces y le quitaron la comida. Luego, así estuvieron haciendo por una semana. Tocaban la campana una vez, ponían la comida. Y a la semana, ese animal, cada vez que tocaban la campana se ponía ansioso, le ponían la comida, se la comía toda. Y cuando tocaban la campana 2 veces, se la quitaban. Pero de pronto, pasados ya los días, le tocaron la campana una vez y volvieron, la tocaron 2 veces sin ponerle el plato. Y dice que ese perro se desesperó, se enloqueció y comenzó a sufrir de problemas mentales. Trastorno, gracias. Se trastornó ese animal.
¿Están entendiendo esto? Porque ya no entendió qué pasó, porque ya estaba acostumbrado, estaba disciplinado en un hábito. Y esto es importante tener en cuenta. Pasa lo mismo en la formación de nuestros hijos. El papá que hoy le pega por algo y mañana ya no le pega por eso y pasado mañana ya no lo castiga sino que lo felicita o después ignora lo mismo que un día le pareció grave, el niño lo que va a ver en su papá es: hace unos días me pegó porque estaba loco y de mal genio, ese viejo es, ¿sí? Estaba depresivo, insoportable, por eso fue que me castigó, pero no entiende que era una corrección. En cambio, cuando hay una corrección, una consecuencia, siempre el niño va a entender 2 o 3 veces y no va a sufrir tanto porque usted le ha disciplinado correctamente. ¿De acuerdo? El problema de la imposibilidad de corregir a un hijo, de disciplinarlo, es culpa de los padres. No podemos castigarlo mañana por lo que hoy lo estamos consintiendo, felicitando. ¿Sí? El cambio de resultados no trae sabiduría. ¿Conduce a qué? A la rebeldía. Hace pensar que los padres están mal. Cumple lo que has dicho que va a pasar si es rebelde. Esto quisiera que usted lo hubiera subrayado. Si tiene un esfero, subráyelo. Cumpla usted lo que ha dicho que va a pasar si es rebelde. Si haces eso, esta semana no te llevo a tal parte o no te dejo ir a tal lado. Y si lo hizo, ¿qué hay que hacer? Qué error tan garrafal. No te dejo ir. Y si le mete 20 promesas y no le cumple, ninguna. Antes de abrir la boca. A mí me pasó algo un día muy particular. Y fue con Miguel Ángel. Miguel Ángel se portaba mal en algún lugar donde íbamos y yo le dije: Miguel Ángel, si hoy vamos para tal parte, pero si hoy te portas mal, te prometo que no te voy a castigar allá delante de la gente, pero cuando lleguemos a la casa te voy a castigar y te voy a pegar 3 correazos bien duro. Adivinen qué pasó. Se portó mal. Eran las 11 de la mañana, se portó mal y yo lo volteé a mirar. No le dije más. Y él me hizo cara así como de, bueno, nos fuimos para el parque, comimos helado, jugamos como enanos. Lo abracé, lo piqué, estuvimos todo el día en una armonía impresionante. Y llegamos a la casa. ¿Me están entendiendo? ¿Usted cree que no me dolió? Yo amo a mis hijos con todo el corazón y Dios lo sabe. Y me dolió harto ver a mi hijo y le dije: Miguel Ángel. Cuando le digo Miguel Ángel, él cayó en cuenta. De una vez cayó en cuenta y le dije lo peor: ve y traes la correa. ¿Me estás entendiendo? No es qué quieren mis hijos, sino qué debo formar en mis hijos. Y le enseñé con esa sola lección que lo que había prometido, lo que le había dicho iba a traer esas consecuencias y que no me iba a olvidar y a mí no me iba a venir a caramelear, perdónenme la frase que estoy usando, con sonrisas y con abrazos, porque si lo había hecho, lo va a cometer. Lo que no se disciplina hoy cuando niños lo va a disciplinar, la cárcel, la sociedad lo va a disciplinar. Porque hay unas consecuencias que se deben entender desde la niñez. ¿De acuerdo? Si lo promete, antes de prometer cosas, cuando digo prometer, es de pronto advertirle cosas, antes de advertirle consecuencias de sus actos, lo que puede pasar, piénselo bien para que no falle a ellos. No permita que su hijo jamás lo manipule con sonrisas y con detalles. Son especialistas en hacerlo. Muchos manipulan con amor, ¿cierto, Pastor Saúl?
Y ya saben, y entonces, ay, papito lindo, le dije que llegara a las 9 y llegan a las 9:30 o 10 con una historia. Papi, imagínate lo que me pasó, te cuento. Y uno de papá consentidor, ¿qué pasó, mijo? Y se le olvidó que había dicho que era las 9 y son las 10. No digas cosas que no vas a cumplir. Cuarto, un mismo lenguaje en pareja. Esto es importante cuando se tiene pareja. Por ejemplo, Felipe y Mariana. Dios los bendiga. Por ejemplo, Omar y Jessica. Dios los bendiga mucho. Por ejemplo, Leo y Kate. Oscar y Elna. Cada uno de los que están aquí que tienen hijos pequeños, sí, Elber y Franny, etcétera, todos, Saturnino. Quiero que entiendan esto. Un mismo lenguaje en pareja. No hay un error más grande que cuando no se respalda la decisión del otro. Y estamos hablando de disciplina con amor. Si su esposa primero abrió la boca y dijo, no vas, y el niño sale corriendo y le dice al papá, papi, me deja ir, mi mami me dijo que no, tú le debes decir, ya tu mamá dijo no vas. Pero ¿por qué? Pregúntale a tu mamá. Cuando un hijo es capaz de dividir la decisión de los padres, esto se acabó. Dijo alguien, apague y vámonos. Se perdió la formación de los hijos. Hemos encontrado, tristemente, hemos tenido que sortear como pastores muchísima problemática porque hay una destrucción total en el acuerdo entre los padres. ¿Sí? Y los hijos comienzan a ver al que más cede como el mejor. Y el malo es el que menos cede. Y en este caso, ninguno de los dos debe ceder más que el otro. Si el uno dijo que no, el otro debe decir no. Les voy a contar una historia muy personal que siempre la he traído a colación. Un día llegué a la casa y mi esposa se le había ido la mano en el castigo con mi hijo mayor. Y yo llegué y lo vi. ¿Y qué pasó? No me gustó. Yo no era cristiano en ese entonces. Pero tuvimos una afinidad desde siempre en la crianza de los hijos, de nuestros hijos. Y cuando lo vi, dijo, mire, yo, ¿qué le hiciste a tu mamá? ¿Sí? Porque tu mamá no es así. ¿Pero qué pasó? Y entonces se puso a llorar y entonces yo consideré que no era tan grave. Yo lo consideré. Sin embargo, le dije, no vuelvas a desobedecer a tu mamá. Es culpa tuya, compadre. Después me arreglé con mi esposa a solas. ¿Me entiende? Y le dije, no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? A mí también un día se me fue la mano con uno de mis hijos. Y se me fue la mano, y bien feo. Pero encontré una esposa que mantuvo esa corrección. No se perdió esa ida de mano, no se perdió. No sé si me hago entender. No estoy diciendo y no estoy promoviendo que se les vaya la mano a ninguno de ustedes como padres. Quiero que me entiendan. Pero aún en los momentos que fallamos, nos las arreglamos a solas y nos decimos las cosas a solas. Pero nuestros hijos deben ver en nosotros un mismo lenguaje en pareja en la corrección. Porque hemos encontrado que en esto se falla mucho. Inclusive la debilidad de los padres, papás machos con las hijas, ¿no? Qué debilidad tan grande. Pero esto es muy importante. Respaldo a lo que dice o hace su pareja. Respáldela. Cuando hay desacuerdo en la disciplina, el hijo entra en rebeldía. En pareja se apoyan delante de él y se corrigen en privado. Es que su mamá es una loca, ¿cómo se le ocurre hacerle esto al niño? Y que no sé qué dirá es el niño. Mi mamá es una loca. ¿O no es así? Quinto, esta es la parte que muchos pelean conmigo.
Pero yo se lo dejo a la palabra. La disciplina con vara trae corrección. Oiga, vuelvo a decirlo. La disciplina con vara trae ¿qué? Corrección. Ah, yo no estoy de acuerdo, esos de arcaicos, de viejos, de ¿cómo se llaman? De enchapados a la antigua. Hoy en día se les quita el celular. Proverbios capítulo 29, versículo 15 al 17. 15a y 17. Proverbios 29. La primera parte. Lean la primera parte. Bueno, si quieren leanlo todo, pero la segunda parte la vamos a leer en otra parte. En otro aparte, pero dice, la vara y la corrección dan. Wow. Vuélvalo a leer. ¿Quién está enseñando esto? ¿El pastor Miguel? ¿Quién está enseñando esto? Dios. Diga conmigo. Voy a decirlo. Palabra de Dios. ¿De acuerdo? Vuelvo y lo repito. Diga conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué? Por tu palabra, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Entonces, la vara y la corrección da sabiduría. Escuchen muy bien. Cuando habla de la vara, está hablando de un elemento fuerte, ¿no? Duro. La vara puede ser la correa, puede ser la chancla, sí, pero ojalá tengan una varita. Por ahí venden unas varitas, una reglita y dice vara de la corrección. Qué bueno que lo tenga allí, sí, pero cuando habla de la vara, escúcheme bien, cuando habla de la vara debe ir acompañado ¿con qué? Con la corrección. Cuando no hay corrección, allí no hay sabiduría y hay maltrato. Esto es importante tenerlo en cuenta. La vara no es maltrato si se usa con amor. Mira el versículo 17. Por favor, pase allí. Verso 17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿De qué viene hablando en el 15? De la vara. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. O sea, escúcheme bien. La corrección con la vara es buena cuando nosotros corregimos con amor, con corrección, cuando castigamos con amor. Esto es importante. La vara no es maltrato si se usa con amor. Yo tuve esta experiencia muchas veces, algo que aprendí y quiero compartirlo hoy. Y es lo siguiente. Mi papá nos castigó fuerte, pero tuvo una falla. Es que nos castigó en muchas ocasiones, o a mí, cuando ya estaba rabioso. ¿Sí? Y como estaba rabioso, yo veía en él que estaba bravo conmigo. Y me daba 2 o 3 juetazos, correazos, y luego me mandaba para el cuarto y allá yo me quedaba bravo, llorando y pensando en muchas cosas horribles contra mi papá. Muchísimas cosas horribles contra mi papá. Yo no sé si a alguno le pasó lo mismo, pero a mí me pasó. Cuando nacieron mis hijos, yo dije, no voy a hacer lo mismo. Y oré al Señor y comencé que yo le decía a mis hijos, fulano, no hagas eso porque te voy a castigar. Nunca les permití tener que decirle más de 2 veces lo mismo sin que hubiera una consecuencia. Ellos ya lo sabían. Cuando yo les decía, acuéstense a dormir a las 9 de la noche, y los escuchaba allá en el cuarto, como estaban los 3 en el mismo cuarto, usted sabe. Y entonces, usted sabe que son 3 chinos en el mismo cuarto. Y yo acuéstense a dormir. Iba a la segunda, entonces yo llegaba,
La segunda vez que les decía, yo iba y ponía un cinturón allá. En una parte visible les decía, muchachos, Dios los bendiga. ¿Y saben qué sucedía? Se escuchaban los zancudos, se escuchaban las moscas, pero ellos no se escuchaban, porque no había tercera vez que yo les repitiera algo. Así los eduqué. ¿Sí? Pero cuando llegaba el momento que se fallaba la tercera vez, ¿sí? Estoy hablando de lo que Dios puso de mi manera de corregir. Cuando llegaba la tercera vez, no me enfrenté a ellos. Es que usted no era mi enemigo, no son nuestros enemigos, no son sus enemigos. No sé si me hago entender. Sus hijos no son sus enemigos. Los cogía y les decía, ven, ¿te acuerdas que te advertí esto? Papá. No lo vuelvas a hacer, te amo, me duele a mí. De verdad, se los dije cantidad de veces, me duele a mí, pero te voy a corregir y con esto no lo vuelvas a hacer. Y tampoco amagaba, no le daba un periodicazo, como dice el candidato de hoy. ¿Sí? Usaba la vara, que se dieran cuenta. Pero allí siempre hubo, y los dejaba llorar un minuto y luego los sentaba en la pierna y yo le decía, no lo vuelvas a hacer, yo te amo mucho y a mí me duele hacerlo. Y 2 minutos después del castigo estaba jugando con ellos. ¿Cierto, amor? Estaba jugando con ellos. Estaba allí y ellos ya jugando y les decía te amo y lo abrazaba y ya se les olvidaba porque restableció nuevamente su afecto con el papá, pero se llevó una disciplina. Por eso la vara con disciplina informada trae sabiduría, los pone a pensar. ¿Ahora está entendiendo la diferencia? Pero cuando el papá coge al hijo chino desgraciado, usted es una porquería y le da, ¿sabe qué es eso? Violencia, maltrato. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo la diferencia? Ahora, cuando corregimos con vara, la palabra del Señor no se equivoca. Dice, corrige a tu hijo con vara y te dará descanso y dará alegría. ¿A quién? A tu alma. Voy a terminar. Claro. ¿Se está grabando esto? ¿Estamos grabando? Sí. Pastor, utilice el micrófono. Era para eso. Eso después hacemos los acortes y las cosas. Bueno, ese tema es muy importante. En el tema, yo tuve el siguiente cuadro. Mi hijo Gabriel salió una vez con todos mis hijos y me hizo una pataleta, ¿cierto? ¿A quién le has hecho pataleta a los hijos? Que tengo que comprarle de no sé qué, que tiene que darme. Yo lo dejé que hiciera la pataleta, ¿cierto? Lo dejé que hiciera la pataleta y le dije, papá, en la casa arreglamos. Llegamos a la casa y lo que dice el pastor, lo mismo que estaba hablando de Miguelito. Hicimos lo que teníamos que hacer, eso fue en Cajicá, llegamos a la casa y delante de todos, tenga sus 3 varazos. Correa utilizaba yo, tenga sus 3 correazos. No me van a creer, mis hermanos. Daniela, mi hija, es testiga. Dios me bendijo porque nunca más ninguna pataleta. Trajo descanso a mi corazón porque nunca atravesé ningún problema de estar frente a una vitrina y tener que estar obligado a comprarle cuando ni siquiera tenía la plata. Entonces, quería darles este testimonio porque realmente eso que dice la palabra de Dios es así. Yo siempre los corregí con amor, como lo dice el pastor. Los hacía a ellos repetir antes de pegarles. Yo les decía, mi amor, te voy a pegar con toda la tranquilidad del mundo. Me hiciste esto, fallaste en esto, le pegaste a tu hermana, le faltaste el respeto. Les decía, te voy a dar por ese motivo 2 correazos. Es tan así que hasta mi hijo Felipe me decía, antes de que a un día se me olvidó que tenía que hacerle repetir y me dijo, papá, primero, ¿qué tengo que repetir? Es una gran bendición. Démosle un aplauso al Señor por eso. Gracias, Pastor Saúl. De verdad que es cierto. Esto es, dice la lección, no es su enemigo, es su hijo. No se olvide. ¿De acuerdo?
no se está desquitando, lo está disciplinando. ¿De acuerdo? No uses malas palabras nunca, menos cuando usas la vara. ¿De acuerdo? Nunca use malas palabras contra su hijo, menos cuando usa la vara. Jehová, dice Proverbios 3:12, y vamos a terminar leyendo estos 4 versículos. Dice, porque Jehová, el verso Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo, a quien quiere. Oiga, note eso. Jehová al que ama castiga. ¿De acuerdo? Como el padre al hijo cuando lo quiere. Así el Señor, si el Señor lo hace con nosotros, hagámoslo como con los hijos. Proverbios 23, 13 y 14, por favor. Proverbios 23, 13 y 14. Léanlo con mucha atención. Dice, no rehuses corregir al muchacho. Oiga, no rehuses. Dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. Escúcheme bien, hay una diferencia en castigo y de maltrato, no se le olvide esto, ¿no? El castigo va con un consejo, con una reflexión, ¿sí? Ese es el castigo. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sabía que todo eso dice la palabra de Dios? ¿De acuerdo? Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. Y dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué verdad, ¿no? ¿Ha visto usted un muchachito consentido cómo deja en vergüenza a su mamá? No saben muchas veces los padres, las madres qué hacer y Dios mío, terrible. Y terminamos porque me faltó un texto. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Tremendo, ¿verdad? El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Y dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y terminamos con Proverbios 10:1. Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Allí puse una frase al final que dice, a los hijos se les gobierna y enseña qué es lo que deben hacer. Se les forma con amor y con órdenes. Allí hay una escala del desarrollo de los niños. Esta escala la di en las conferencias anteriores del taller de padres. ¿Sí? Léanlo, por favor, ahí, eso sí se los dejo como tarea, para que ustedes lo miren y lo investiguen. En la educación de sus hijos, en la formación, ¿qué es lo que hay psíquicamente, la capacidad de ellos y cómo debe usted educarlos, formarlos? Ahí están, estúdielo. Usted tiene la oportunidad de estudiarlo, sacar el mayor provecho, o también tiene la opción de botar el papelito. Es su decisión. ¿De acuerdo? También quiero contar una historia ya para finalizar y para irnos. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Pero la historia es la siguiente. Un día Miguel Ángel cometió un error muy grande. Ya tenía como 11 años, tal vez 11 años, por ahí 11 o 12 años. No tuve que castigarlos después. Y le dije a Miguel Ángel, ve y trae la correa. Y él fue llorando a traerla. Y entonces había un muchacho allí en la casa, era costeño, y me dice, "Ah, ¿tú le vas a pegar al niño? A los niños no se le pega". Y entonces yo le dije, fulano, no vamos a discutir eso. No le voy a pedir permiso a usted. Usted está en mi casa. Yo siempre he sido firme en mis cosas. Y le pido el favor que se quede callado.
Pero yo le estaba diciendo eso y fue llegando Miguel Ángel con el cinturón en la mano. Y le dice, fulano, llorando, le dice, mi papá nunca nos pega sin que tenga razón. Y esa es la forma de corregirnos. A mí me dio un escalofrío por todo el cuerpo. Si lo estaba defendiendo a él, pero él sabía que se merecía ese castigo. Y le dije, ¿cuántos juetazos cree que se merece? Y me dijo 3. Y le dije, no le voy a pegar ni uno, hijo. Hoy no, tú lo entiendes, no lo vuelvas a hacer. Tú lo entiendes. Y lo abracé y lo, ¿cómo se llama? Lo eximí del castigo por lo que él mismo dijo. Y entendí que él había entendido y que estaba corrigiendo a los hijos. ¿Están entendiendo esto? Habría sido muy triste para mí que hubiera dicho, sí, mi papá no es maltratador, es no vive no pegándonos, no. Y gracias a Dios, desde los 12 años hasta el día de hoy, ahí quedó intacta esa correa. Que el Señor nos bendiga en la crianza de nuestros hijos.